Que Dios les bendiga. En el video de hoy vamos a hablar sobre el tema la palabra tiene que cumplirse. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 21, versículos del 22 al 23. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga cómo dice aquí en la primera parte, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, que cuando Dios habla, se cumple lo que Dios dice, a menos que no sea algo condicionado de, como por ejemplo a veces hay juicios que Él emite para un lugar y si la persona se arrepiente, pues Él retrae el juicio, o sea, no envía el juicio. Pero cuando Dios dice que algo va a acontecer, algo va a acontecer. En esta parte se refiere a cuando nuestro Señor Jesús llegó aquí a la tierra, cuando nuestro Señor Jesús nació. Eso es algo que muchos años antes de que Él llegara aquí a la tierra se había profetizado. Entonces, cuando ya se cumplió, entonces ahí se está diciendo, esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. ¿Qué nos enseña esto? Que en nuestras vidas se va a cumplir todo lo que el Señor ha dicho. Tenemos que entender que todo lo que el Señor ha dicho que va a pasar en nuestra vida va a acontecer. No tenemos que desesperarnos. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo tantas personas tuvieron que esperar lo que Dios le había prometido y eran cosas que se cumplieron muchos años después de haber recibido la profecía, como mismo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado muchos años antes de que Él naciera. Entonces tenemos que entender eso. Ese día va a llegar, si lo que Dios te prometió, si lo que Dios te dijo fue Dios, no fue el hombre, no fue que tú quisiste, o que tú pensaste, o que tú deseaste, sino que fue algo que Dios te dijo, yo lo voy a hacer. Entonces usted puede estar tranquilo porque eso se va a cumplir en su tiempo y en su momento. Tenemos que tratar de no desesperarnos en medio de la espera, porque aunque nos desesperemos, eso va a llegar el día y la hora que el Señor estableció. Y de hecho no nos conviene que nos llegue antes del tiempo, porque Dios sabe por qué establece un tiempo. Entonces tenemos que estar tranquilos y tenemos que esperar. Todas las cosas buenas que Dios prometió para nosotros van a llegar en su tiempo y en su momento, porque la palabra tiene que cumplirse. Pero también las cosas que no son tan buenas también tienen que cumplirse. Se profetizó que nuestro Señor Jesús iba a nacer, eso es motivo de alegría. Nació nuestro Salvador, pero también se profetizó que Él iba a ser vituperado, maltratado, crucificado. Y eso también tenía que cumplirse. Incluso en una Pedro le dice, ay Señor, que esto no te acontezca. Y así somos nosotros con nuestra vida, la cosa mala. Le decimos a Dios, ay, que eso no me pase, que eso no acontezca, que yo no tenga que pasar por ahí o sácame de esta situación. Es que tiene que acontecer lo bueno y también tiene que acontecer lo malo. Entonces tenemos que estar tranquilos en eso y tenemos que pedir paz. Tenemos que pedirle paz al Señor y procurar la paz, buscar la paz y seguirla, para tener paz en el momento malo y para tener paz en la espera de las cosas buenas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Incluso en medio de cuando ya tenemos las cosas buenas, saber que toda cosa buena que Dios trae en nuestra vida tiene un compromiso, tiene un peso sobre nuestras vidas. Por ejemplo, Esther fue reina, pero Esther tuvo que aprender todo el protocolo y tenía que seguir todo el protocolo de lo que tenía que ser una reina, de cómo tenía que comportarse. Cuando Mardoqueo le habla sobre que pida ayuda al rey, porque habían planificado, una de las personas que trabajaban cerca del rey había planificado exterminar a todos los judíos, Mardoqueo, que fue el que crió a Esther, le dice, oye, habla con el rey y ayúdanos. Dice ella, es que hace un mes que el rey no me manda a llamar y si yo me presento sin que él me mande a llamar, mi vida corre peligro. Oiga, ¿cómo era eso? Aún ella era reina, ella tenía que someterse a todas las reglas que había en el palacio. Y aún ella era reina, el rey que era el esposo tenía un mes que no la mandaba a buscar. Y ella no podía ir a donde el rey cuando ella quería.
Entonces, aún ella siendo reina, ella tenía esa, por así decirlo, esa bendición de ella llegar allí a reinado, o ese engrandecimiento que Dios hizo con ella, conllevaba una responsabilidad. Entonces a veces pensamos que todo va a ser color de rosa. Aún en el cumplimiento de la bendición de Dios para nuestra vida, van a haber situaciones. Dios le dijo al pueblo de Israel, te daré toda esta tierra. Pero cuando ya llegaron a la tierra tenía gigantes. Y Dios no sacó los gigantes. Al pueblo de Israel le tocó pelear y sacar los gigantes para conquistar la tierra. Entonces, toda la cosa buena que Dios nos da trae responsabilidad. Queremos a veces un hijo, el Señor dice, sí, te voy a dar un hijo, pero eso viene con una responsabilidad, eso viene con un compromiso. Muchas veces eso mismo, el que está solo, que quiere una pareja, le llega la pareja, pero la pareja viene con lo que es un compromiso. Ya tú no puedes vivir una vida como que tú estás soltero o soltera. Ya tú tienes que aprender a llegar a un acuerdo con esa persona, porque son dos personas con mentalidades diferentes, criadas de una manera diferente, con una educación diferente, con una manera de pensar diferente, y ahora esas dos personas tienen que empezar a llegar a un acuerdo, a un equilibrio para poder tener una comunión el uno con el otro. Entonces, ahí es que tenemos que entender que la palabra tiene que cumplirse. Lo bueno se va a cumplir, lo malo se va a cumplir. Y en las cosas malas también son necesarias porque son de ayuda. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todo le obra bien. Entonces aún lo malo es una preparación para recibir lo bueno. O sea que lo malo no es 100% malo porque es de ayuda para nosotros, aunque en el momento no nos guste. Es como dicen, la disciplina en el momento no es buena, pero ayuda. Es bueno ser disciplinados. Cuando nuestro Padre Celestial nos disciplina es para que, óyeme, por ahí no camine, camina por aquí. Y aún eso es bueno para nuestra vida. Eso nos va moldeando, nos va dando un carácter, nos va ayudando en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra forma, en nuestro todo. Y cuando ya somos moldeados, eso nos ayuda en nuestro diario vivir. Y todas las cosas buenas también traen su lado no tan bueno. Por ejemplo, cuando José fue hecho gobernador de Egipto, ¿usted se cree que fue una responsabilidad poquita la que tenía José? De durar 7 años almacenando alimentos, creando almacenes para almacenar y todo eso, organizando todo eso, para luego durar 7 años administrando ese alimento, que ese alimento dé para todo el mundo, comercializando con todo el que iba a comprar de todas las diferentes naciones. No era un trabajo cómodo ni pequeño, era una gran responsabilidad, un gran compromiso y un gran trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, señores, entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y que la palabra se tiene que cumplir. Se va a cumplir lo bueno y se va a cumplir lo malo. Nuestro Señor Jesús nació, sí, se cumplió lo bueno, pero también a nuestro Señor Jesús lo crucificaron y se cumplió lo malo, pero eso malo era para bendición, porque Él tenía que morir para la salvación de nuestros pecados, para hacernos libres a usted y a mí, y luego al tercer día resucitó y recibió un nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Dice que no hay un nombre sobre la tierra en el que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. Fue glorificado, fue exaltado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando estamos pasando por dificultades. Que si estamos en la mano de Dios, todo obra para bien. Y que al final de la travesía, cuando pasamos el proceso en la obediencia a Dios y en la voluntad de Dios, vamos a ver bendición. Vamos a recibir bendición. Vamos a ver mayor gloria. Vamos a tener un aprendizaje el cual nos va a ayudar a vivir una vida mejor. Vemos, por ejemplo, los discípulos y los apóstoles, ¿verdad? Y vemos entre ellos al apóstol Pablo, a Pedro, la vida como ellos la llevaban. Por ejemplo, dice que en una ocasión
Ellos fueron azotados por predicar la palabra, por predicar en el nombre de Jesús. Y dice que ellos salieron de ahí contentos. Es verdad, ellos fueron llevados ante el concilio, fueron azotados, y le dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús, no prediquen en el nombre de Jesús. Y dice que ellos salieron felices de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo. Entonces, ellos tenían un conocimiento de que la palabra tiene que cumplirse y de que a los que aman a Dios todo le obra bien. Lo bueno de esto es que eso mismo, lo bueno de nosotros, wow, señores, lo bueno de esto es que, como dice la palabra, nosotros somos más que vencedores. Cuando estamos en Dios, aún lo malo obra para bien. Aún lo malo obra para bien. Pablo era encarcelado y aún en la cárcel él mandaba cartas y daba apoyo, consuelo a las personas que no estaban presas desde la cárcel. Él enviaba cartas de consuelo y de ánimo él animaba y consolaba a los que estaban libres, él estando preso. Y escribía cartas como que él estaba en el hotel 5 estrellas más lujoso del mundo. Porque dentro de ellos había una convicción. Había una convicción de que todo obra para bien y de que Dios tiene un plan con todo. Entonces nosotros tenemos que confiar. Las cosas malas que tienen que pasar en nuestra vida van a pasar y las cosas buenas también. Entonces nosotros lo que tenemos que confiar y esperar en el Señor. Dice David que hay un libro, dice el libro donde están escritas todas las cosas de mí. Es decir, que Dios tiene un libro suyo y mío donde está escrito todo lo que tiene que acontecer. Descanse en Dios. Nosotros somos muy de yo quiero esto, yo quiero aquello. Señores, descansemos en Dios y digamos, yo quiero que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Este 2026 vengamos delante del Señor con una hoja en blanco. Sé tú quien llene, sé tú quien agende, sé tú quien establezca, sé tú quien decida. Gloria a Dios. Dejemos que Dios decida, dejemos que Dios tome el control de nuestra vida y seremos bendecidos, porque vemos toda la historia bíblica y vemos cómo Dios organizó la vida de cada uno de sus hijos, cómo obró en cada uno de sus hijos y cómo al final hubo victoria en cada uno de los escogidos de Dios. Usted y yo somos escogidos de Dios y todo lo que Dios permite en nuestras vidas, sea bueno, sea malo, es con un buen resultado. Así que, señores, entendamos, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Nosotros lo que tenemos que descansar y confiar, tanto lo bueno como lo malo, tiene que cumplirse. Y tenemos que entender eso. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro trabajo no es reprender cada vez que tenemos una aflicción o un problema. Reprendo. No. Nuestro trabajo es confiar en que si nosotros estamos en Dios y si Dios ha permitido algo es porque la voluntad de Él. Y lo que tenemos que orar, Señor, si esto viene de ti, yo lo acepto. Y te pido que me ayude a pasar esta prueba con 100 y a mantenerme confiando. Y también tengo la confianza de que si esto no vino de ti, esto se va en el nombre de Jesús. Así que estemos plenamente convencidos de que a los que aman a Dios todo le obra para bien. Así que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo video.